Muy buenas noches, queridos amigos de esta red social y por supuesto también al Instituto de Estudios Jurídicos y Empresariales que ha tenido la gentileza de invitarme a participar de este seminario de Derecho Constitucional que están programando el día de hoy. Es un placer dirigirme a ustedes. Quien les habla es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy abogado, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, doctor en Derecho y Ciencia Política. También soy investigador con CITEC y me desempeño tanto en el ejercicio profesional en el ámbito de el derecho constitucional, el derecho administrativo, que son mis principales rubros de acción, y por supuesto en la investigación académica. El día de hoy tengo el privilegio de dirigirme a ustedes para conversar un poco sobre lo que viene a ser el derecho constitucional y su rol o situación en el siglo XXI. Recordemos que esta disciplina es relativamente joven aún, tiene apenas un poco más de 2 siglos, y es que su campo de acción se define a partir del surgimiento y el establecimiento del Estado moderno que se erige luego del triunfo de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Esto es propiamente el establecer un Estado de Derecho mediante el cual se consolide la despersonalización del poder que implica que todos somos iguales ante la ley. Y propiamente para entender ello es que surge un instrumento normativo de carácter supremo que ha tenido de todas maneras también su propia evolución, pero que de todas maneras también, por supuesto, implica todo un orden jurídico establecido para poder asegurar las relaciones de convivencia en sociedad bajo una condición de seguridad, por supuesto también ayudando a los elementos de la correcta convivencia, y un aspecto crucial en todo este desarrollo evolutivo lo ocupa el papel de los llamados derechos fundamentales, primero conocidos como garantías, y sobre todo con las grandes luchas del siglo XX, se configuraron los derechos humanos. Entonces, hablar de derecho constitucional, que voy a permitirme expresar en esta hora de seminario, implica, por un lado, entender cuál es el orden o categorías e instituciones que definen y regulan las estructuras políticas de los estados modernos. Pero también, producto del derecho constitucional, han surgido distintas subespecies, de alguna forma u otra, si queremos decirlo, especialidades que se han ido perfilando y adquiriendo cierta autonomía en los últimos tiempos. Por ejemplo, el derecho electoral, el derecho parlamentario, entre otras disciplinas que han ido evolucionando. La forma en la cual pretendo esta noche explicarles los puntos principales sobre el derecho constitucional implica sobre todo tener en cuenta como protagonista a la norma suprema que mencionamos. Norma suprema, la Constitución. Bueno, yo tengo acá una edición que uso bastante, y hay que tener presente que la norma fundamental vigente en nuestro tiempo no es producto únicamente de un episodio, de una etapa o una ocurrencia como fue la intervención del Congreso Constituyente democrático, ¿no? Que precisamente dio a luz a esta constitución en el año 93, sino que recoge el trayecto, el avance y la evolución de lo que representó propiamente la emancipación de este viejo virreinato para establecer un nuevo Estado, el Estado peruano o la República del Perú. Propiamente, ¿qué les digo? Que para entender bien cuál ha sido la evolución de nuestro constitucionalismo, tenemos que tener presente las normas fundamentales que nos han precedido. Y aquí tengo una preciosa edición editada por el Tribunal Constitucional en conjunto con el Ministerio de Justicia, que como ustedes pueden ver se titula Las Constituciones del Perú. Forma parte de la Biblioteca Jurídica del Bicentenario. Esta publicación contiene los textos de las 12 constituciones que han regido a la República Peruana, es decir, desde que se proclamó la independencia en 1821 hasta nuestros días. ¿Y por qué es importante revisar los textos previos a la constitución vigente?
sobre todo en una disciplina como la nuestra, donde hay un marcado elemento histórico para el aprendizaje y desarrollo de las instituciones. Incluso tiene un carácter especial respecto de otras especialidades, tales como el derecho penal, como el derecho civil, como incluso el derecho comercial, entre otras disciplinas. Lo que se prioriza, sobre todo en el ámbito de las instituciones constitucionales, tiene mucho, digámoslo así, de su génesis en la fórmula original que desarrollaron los constituyentes. Y eso se encuentra desde las primeras constituciones, como que, por ejemplo, el principio de legalidad, como que también, como la protección de ciertas garantías básicas, hoy en día denominadas derechos fundamentales, pero también algunos aspectos como la seguridad, como el orden interno, como también la distribución del territorio peruano, cómo se organiza a nivel interno, qué autoridades encontramos. En buena cuenta, es preciso recordar, a propósito de este seminario, cuál es la denominación primigenia de la Constitución. Constitución política. Entender la disciplina denominada derecho constitucional hace referencia sobre todo a poder categorizar adecuadamente los instrumentos que permiten el desarrollo de las actividades políticas bajo un marco regulatorio. Y ese marco regulatorio está en la Constitución. A partir de ello, y perdonen un momento, es que es importante también esbozar parte de nuestros criterios en la producción académica. Por eso, hace un tiempo publicamos un artículo que circula en la red titulado Derecho Constitucional, Investigación y Docencia en Posgrados de Derecho. ¿Y esto por qué es importante traerlo a colación? Porque hemos tenido crisis políticas donde los protagonistas han sido los clásicos poderes, tres poderes del Estado, como muchos los hemos aprendido, aunque propiamente encarnan funciones separadas de un solo poder, el poder estatal, específicamente el poder ejecutivo frente al poder legislativo. Y el conflicto que se ha dado a este nivel implica sobre todo las vicisitudes en cómo llegar a consensos, aspectos que son diferentes, por ejemplo, en un orden como el civil, en un orden como el penal, donde los objetivos y cualidades de cada una de estas especialidades se rigen por otros criterios. En nuestro país hemos tenido en los últimos años una situación política bastante, de alguna manera u otra, podemos decirlo, irregular. Hemos tenido prácticamente tres presidentes con mociones de vacancia, un presidente renunciante, hemos tenido también una situación en la cual no tenemos vicepresidentes, solo un presidente en el mandato que no puede ni salir del país. Entonces, todo esto nos hace preguntarnos, ¿la Constitución está debidamente perfilada? ¿La Constitución merece tal vez algún cambio, algún ajuste? ¿Cómo se puede adecuar la norma fundamental a las necesidades o demandas que presentan la población? Son aspectos propios de cuestionarse, sobre todo cuando uno intenta analizar ¿cuál es el problema en nuestra casi bicentenaria república en donde la situación de las autoridades muchas veces deja mucho que desear? Si bien es cierto en este siglo XXI, y es un aspecto que destacamos en nuestro libro del movimiento constitucional peruano a la Escuela Peruana de Derecho Constitucional, había cierta esperanza toda vez de que de una forma inédita, 4 presidentes por sufragio popular universal se habían sucedido durante un periodo debidamente establecido, constitucionalmente hablando, parecía por fin alejar los temores y las naturales amenazas que representaban los golpes de Estado que tantas veces han flagelado a nuestra ciudadanía. Tener ocupantes en Palacio de Gobierno que no representaban la voluntad general expresada en las elecciones. Entonces, a partir de esta situación, sin embargo, hemos tenido la penosa realidad de que estos presidentes que nos han gobernado se han visto involucrados en serias denuncias de corrupción, donde muchos sienten una enorme decepción, asumiendo que tal vez la
tan ansiada magistratura de la presidencia de la República no sea más que un mecanismo en el cual la persona que la ocupa se sume en serios problemas que incluye sobre todo su buen nombre, su condición, su estatus previo, su condición anterior a asumir la presidencia, pero teniendo en cuenta incluso casos donde hubo tráfico de inmuebles, de propiedades o enriquecimiento indebido, dejan mucho que desear en torno a cuál es finalmente el papel o legado de las instituciones políticas y si al final todo este tipo de decepciones ayudan a construir o edificar la tan ansiada institucionalidad aún pendiente en nuestro país. Y ni qué decir también de los otros niveles como el nivel regional y local. Es prácticamente penoso que estemos viendo periódicamente cómo muchos exfuncionarios, alcaldes y gobernadores regionales terminan purgando prisión. Eh, Nadie es perfecto, pero que las autoridades principales de distintas localidades terminen frecuentemente compareciendo ante la justicia por delitos prácticamente comunes, reiteramos, hace un severo daño a las expectativas que se quieren, de alguna manera u otra, fomentar respecto del Estado constitucional para posicionarlo frente a amenazas extremistas que en nuestro país muchas veces se hacen recurrentes ante una completa, de alguna manera u otra, indignación con quienes detentan el poder político. Entonces, la fórmula a la cual se recurre ante estas penosas circunstancias es, hemos podido escuchar, hay que cambiar la Constitución. La Constitución es la responsable de los problemas. Y ni qué decir de este contexto actual del estado de emergencia que vivimos y que no olviden ustedes, tiene un sustento constitucional. Esta situación que estamos afrontando desde el mes de marzo del presente año, ¿dónde es que se contempla la posibilidad de suspender el ejercicio de ciertos derechos fundamentales? ¿Por qué es que se habla hoy en día de una emergencia sanitaria? ¿Por qué no se puede tener la actividad regular en los colegios? Todo ello se encuentra en nuestra norma fundamental. Entonces, prosiguiendo con nuestra exposición y teniendo en cuenta lo que representa el derecho constitucional, se está generando amplias expectativas, como les digo, porque tal vez es el más mediático a partir de las crisis y conflictos que se presentan en el ámbito político. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero también esto nos genera otra responsabilidad. ¿Cómo explicar, cómo enseñar, cómo instruir a la población sobre lo que representan las instituciones constitucionales? ¿Por qué? Porque de todas maneras se cree que las normas, sobre todo la norma fundamental, es la responsable de impedir el progreso y como tal merece ser cambiada para poder adquirir la tan ansiada condición de país desarrollado, lo cual es muchas veces una falacia, como le explica, entre otros, un gran colega y amigo, el doctor Raúl Chanamé Orbe, en sus investigaciones y sus libros. ¿Por qué? Porque si vemos la perspectiva comparada, y esa es otra categoría que debe tenerse muy presente en el ámbito constitucional, no solamente ver lo histórico, que ya hemos precisado hace unos instantes, sino también ver la experiencia de otras repúblicas o hasta incluso de algunas monarquías constitucionales sobre cómo precisan y definen a sus instituciones con el propósito de regular el poder político. Pues bien, dicho esto, es importante tener en cuenta que aspectos tales como de alguna manera u otra, la condición de las principales instituciones de gobierno, los derechos fundamentales conocidos como la parte dogmática de la Constitución, principios, valores, la cuestión religiosa que en nuestro país siempre representa un tema sensible, también por supuesto el papel de las Fuerzas Armadas y la condición de las mismas frente a la actividad de los civiles frente al manejo del poder. Todas estas categorías son propias del derecho constitucional. La mejor forma de entender instituciones
como la actividad electoral, la actividad de las Fuerzas Armadas, los llamados organismos constitucionales autónomos. Todos ellos implican sobre todo la lectura y la instrucción de la Constitución. Pero bien, ¿basta solo la lectura íntegra de la Constitución para entender cómo funciona el Estado? No olvidemos, mis estimados espectadores, que en nuestro país la Constitución no se reduce a poder regular o anticipar todas las circunstancias habidas y por haber en la vida diaria de una sociedad. No, precisamente ahí viene el papel de unas normas de inferior jerarquía, tales como las leyes, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, las ordenanzas municipales, todas estas normas con rango de ley que permiten precisar, permiten definir de alguna manera u otra categorías más propias para actividades particularmente específicas. Si bien es cierto, y para ello hay que revisar a la Constitución, tenemos en sus primeros artículos cuestiones que nos hablan, por ejemplo, del derecho a la igualdad en el artículo 2 de nuestra Constitución, pero ¿qué pasa con aquellas poblaciones vulnerables? ¿Cómo podemos hablar de igualdad si acaso advertimos el día de hoy muchas diferencias por motivos económicos, por motivos sociales, por motivos de nacionalidad? Y es allí donde entra la ley. La Constitución plasma, como toda norma, lo que debe ser, pero ya aterrizando a una realidad específica es donde se hace necesaria la labor o trabajo de otra institución sumamente trascendental para cualquier Estado de Derecho, el poder legislativo. ¿Por qué es importante entender bien el trabajo del legislativo? Y aquí, por supuesto, juega un papel muy importante. ¿Qué clase de electores somos? Porque solo tendremos las leyes, que son prácticamente las que se producen en el día a día, en la condición cotidiana de la sociedad, las que permiten complementar y atender a las necesidades de la población. Pero ¿con qué objetivo se producen estas leyes? Con el fin de asegurar el cumplimiento de los principios constitucionales y sobre todo el rol del Estado. Y eso, naturalmente, como hemos aprendido, se encuentra en el artículo 1 de la Constitución, que lo hemos escuchado en algunas ocasiones, pero que es importante leerlo una vez más, teniendo presente aquí a un público interesado en los temas constitucionales. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Suena muy bonito, pero aunque ustedes no lo crean, esta fórmula recién tiene 41 años en nuestro país. ¿Qué significa esto? Las constituciones del 33, la constitución del 20, la constitución de 1867, 1860, llegando hasta la de 1823, la primera de nuestras constituciones. No hablaban de la defensa de la persona humana, no hablaban de la dignidad, por supuesto que no. Y para ello, conversábamos hace un instante de las necesarias evidencias que nos ofrece la historia constitucional. Porque precisamente el nombre no es gratuito. Constitución política. O sea, lo que trata es de regular el poder político. Y los primeros artículos de todas estas constituciones históricas, al menos las previas a la de 1979, se caracterizaban, ¿por qué? Por partir señalando que el Estado peruano es uno indivisible, es independiente de cualquier potencia extranjera, se organiza bajo la forma republicana, ¿no? Los derechos fundamentales no eran la prioridad. Y por eso es que también al momento en que se enseña o se imparte la clase sobre derecho constitucional, es clave definir los distintos contextos, porque naturalmente nos puede parecer que en el siglo XIX se actuaba de manera bárbara en el Perú. Si bien es cierto, bajo nuestras condiciones o formación actual, podríamos asumir que existen deficiencias serias sobre cómo era la forma de vida, no podían votar las mujeres, solo podían ir a una instrucción superior con un permiso otorgado por
por el Congreso de la República, incluso estaba prohibida de que aprendieran a saber leer o escribir, y la experiencia en la vida cotidiana nos da testimonios de ese tipo de actos. Y podríamos decir, es aborrecible, es repulsivo, cómo han podido mancillar y oprimir tanto tiempo. Claro, y es que también la idea de igualdad, de dignidad, no estaba presente. Por eso es necesario, cuando uno repasa el derecho constitucional, entender el contexto histórico particular. Esta disciplina, como ninguna otra, lo necesita, sobre todo cuando se aplica una cuestión tan trascendente como lo que constituye la interpretación constitucional. ¿Y esto por qué? Porque nos lleva a otro tópico que es necesario mencionar en este seminario. Y esto es, la Constitución siempre fue norma suprema. La Constitución se concibió como la norma de normas desde el arranque prácticamente de su vigencia, históricamente hablando. Por supuesto que no. Han habido una serie de teorías y defensores. Es más, los primeros textos constitucionales eran particularmente escuetos. ¿Por qué? Porque no había la necesidad, pues, de hablar de la educación, de hablar del trabajo, del derecho de sindicación, de huelga, porque ese no era el propósito del poder constituyente. El propósito del poder constituyente de un esquema racional normativo era producir una norma lógica que asegurara la fijación de instituciones de carácter político que pudieran permitir su autocontrol y asegurar, por supuesto, que se respete la voluntad popular. Para ello, derechos básicos y elementales que se promulgaron e impulsaron durante todo el siglo XIX vienen a ser los derechos de carácter civil y político. Pero cuando uno ya va avanzando en la historia de, sobre todo los últimos tiempos de la humanidad, es que advierte que surgen nuevas organizaciones y nuevas demandas. Y es allí donde, por ejemplo, se erigen derechos de carácter social, económico y cultural, y para asegurar su más profundo reconocimiento, así como cumplimiento, es que se gestaron nuevas constituciones. Pero cuando las constituciones no hablaban de los derechos fundamentales de carácter económico, social, cultural, ¿qué prevalecía? Prevalecía la ley. ¿Por qué? Porque la ley se dedicaba a la atención de las situaciones que requería la comunidad de ser reguladas. Entonces, la Constitución cumplió su papel, históricamente hablando, en el siglo XIX, reducida principalmente a garantizar algunos derechos, lo que está en la parte final de la Constitución de 1823, por ejemplo, pero lo principal era, sobre todo, fijar las reglas contra el absolutismo, contra una posición de gobierno que pudiera avasallar a todos los poderes, como era lo que se combatía hasta que triunfan las revoluciones en Francia y los Estados Unidos. Entonces, ¿esto por qué hay que destacarlo? Porque incluso esta perspectiva y condición de que la Constitución solo regulara las cuestiones políticas conllevó a un debate, y allí categorías como la defensa de la Constitución vienen a jugar un papel clave. En el ámbito del common law, los Estados Unidos, tenemos sin lugar a dudas el famoso precedente Marbury versus Madison, que fue fijado por la Corte Suprema norteamericana con el importante influjo del juez John Marshall, y que tenía sus precedentes, por supuesto, en el caso del doctor Bonan en Inglaterra, sobre cómo es que se puede asegurar de alguna manera u otra el respeto a ciertas instituciones consagradas en la norma política, la Constitución. Y Marshall es contundente en los fundamentos al señalar que si una ley ordinaria puede modificar a la Constitución, entonces esta Constitución no tendría nada de especial ni de particular. ¿Por qué? Porque puede ser alterada por cualquier otra ley ordinaria y ajustarse a las necesidades del momento. En cambio, una condición que en particular atención revestiría la Constitución es permanecer en el tiempo y también no ser variada o corrompida por simples apetitos o
el calor del momento que se afronta. Es por eso importante definir a la Constitución como una norma suprema. Claro que la Constitución de los Estados Unidos es una norma breve que ha sido, por supuesto, complementada mediante enmiendas. Pero ese influjo luego ya para lo que viene a ser el cívilo, los países que se asocian al derecho romano germánico, encuentran una tesis que postulaba la necesidad de defender a la Constitución como una norma suprema y precisamente este año se está conmemorando bajo diversos acontecimientos, bajo diversos eventos, certámenes académicos, este magno acontecimiento que constituye los 100 años, el centenario de los tribunales constitucionales, sobre todo a partir del Tribunal Constitucional de Austria. En nuestro país tenemos los trabajos destacados de colegas y muy reconocidos constitucionalistas, el doctor Domingo García Belaúnde, el doctor José Palomino Manchego, el doctor Gerardo Eto Cruz, quienes desde hace tiempo vienen estudiando la figura del Tribunal Constitucional, sin dejar de lado de que puede haber críticas al Tribunal Constitucional actual por diversos fallos, la jurisprudencia que producen, pero es que la perspectiva genuina cuando se concibieron a los tribunales constitucionales era de ser entes autónomos que aseguraran la garantía jurisdiccional de la Constitución, como fue la tesis de quien propugnó los tribunales constitucionales en el mundo, Hans Kelsen. Para Kelsen, naturalmente los políticos no eran de fiar, porque las condiciones que también se habían vivido en el siglo XIX demostraban que los objetivos o de alguna manera u otra los intereses políticos podían variar y poner en riesgo a la Constitución. Entonces, para Kelsen había la necesidad de que surgiera un organismo separado de los tradicionales poderes políticos, pero que tuviera autonomía con el propósito de asegurar que la Constitución no sea agraviada, no sea alterada por leyes ordinarias. Su trabajo, como hemos señalado, se titula La garantía jurisdiccional de la Constitución. Esto es, que sea una judicatura y no el Poder Judicial tradicional, sino un órgano especial ad hoc, el que sea encargado de revisar las leyes, lo cual en su momento generó todo un debate. ¿Por qué? Porque si en el siglo XIX decíamos el Congreso, el Legislativo, el Parlamento es la expresión genuina de la voluntad general, es el mecanismo para hacer frente al absolutismo del presidente o de alguna otra figura de gobierno central, ¿cómo es que ahora nos dicen de que no, que la producción legislativa va a ser revisada por un nuevo órgano? Ese es el debate en torno a la garantía jurisdiccional de la Constitución. Debate que hasta el día de hoy se sigue estudiando, pero que tuvo a dos protagonistas claves, como hemos señalado, a quien formuló la tesis, quien recae en Hans Kelsen, pero también a Carl Schmitt, su opositor y constante polemista en esta institución. Entonces, repasando lo que venimos conversando, por un lado, la importancia de las cuestiones históricas para entender al derecho constitucional. Por otro lado, cómo se ha dado la evolución y hoy en día el paradigma de tener a la Constitución como norma suprema, sin perjuicio que surgen ahora nuevas posiciones que más bien plantean que la Constitución no debe asumirse como una verdad absoluta, porque también existe otra condición. ¿Y cuáles son? Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, o la posibilidad de que los jueces, bajo un rol protagónico activista, puedan ir moldeando o adecuando a la Constitución bajo las necesidades particulares. Estos son temas, pero claro, necesidades particulares no lo digo en un sentido de favorecer a un individuo, sino a un campo de acción. Conversábamos hace un momento sobre la necesidad de garantizar y asegurar que el derecho a la igualdad sea una realidad. Y por ello entra el trabajo de la ley. Ley para el adulto mayor, ley de protección para los niños y adolescentes a través de un código especial, ley para las personas con discapacidad. Por un lado, el instrumento jurídico, y también tenemos a la institución, un ministerio de la mujer para también las poblaciones vulnerables. Entonces, la Constitución en los tiempos actuales no se reduce a ser el instrumento político como se concibió en su germen en los siglos XVII, XVIII y sobre todo tuvo su gran momento en el siglo XIX,
propiamente es en el siglo XVIII donde aparece la primera constitución moderna, la Constitución de los Estados Unidos de América, que asimila tesis como las de Juan Jacobo Rousseau, como las del mismo Barón de Montesquieu, y por supuesto ya previamente en el ámbito del common law, aunque con la interpretación debida, los trabajos y las ideas de John Locke. Seguimos entonces y ahora entender cómo la Constitución puede mantener su vigencia desde una situación muchas veces inestable en el ámbito político. ¿Es válido, es apropiado cambiar la Constitución? Típica pregunta que realizan los estudiantes tanto en el pregrado como en el posgrado. Profesor, cambiemos la Constitución. Ahí está el problema o la raíz de las dificultades que afrontamos en el día a día. Yo tengo mis reservas para ilustrar un punto. Se ha tenido que variar la Constitución tremendamente en lo que concierne a la, digámoslo así, a la situación propia que intuye o de alguna manera u otra grafica la corrupción política, ¿no? Y la Constitución del 93 planteaba en muchos niveles la necesidad de asegurar de alguna manera u otra mejores condiciones para las autoridades y por eso no restringió la reelección inmediata. Pero 25 años después es que se concretó un cambio o una modificación en la Constitución referente a qué? Referente a que ninguna autoridad en nuestro país se puede reelegir de forma inmediata. ¿Esto incluye a qué? Esto incluye a no solamente los alcaldes, como ustedes recordarán, un reciente referéndum dijo que tampoco los congresistas podrían ser reelegidos de manera inmediata. Y en este punto es necesario tener en cuenta que vamos a ver si ese remedio, esa situación que se planteó, de alguna manera u otra, cumplirá su propósito, ¿no? ¿Para qué prohibir la reelección inmediata? Para frenar los niveles de corrupción. ¿Servirá ello? Y es aquí donde entramos a otra categoría que queremos presentar en esta exposición. ¿A qué hacemos referencia? A la investigación en derecho constitucional. Ya hemos hablado de algunos tópicos que son importantes de tener en cuenta, pero ahora viene el punto. ¿Cómo investigar en esta disciplina que aparentemente nos demuestra varios problemas? Para ilustrar un caso, el estado de emergencia que se vive a nivel nacional desde el mes de marzo. ¿Por qué consideramos que el derecho constitucional es el ámbito en el cual puede, de alguna manera u otra, discutirse o desarrollarse investigaciones a este nivel? Porque la institución del estado de emergencia está contemplada textualmente en la norma fundamental, artículo 137. Y lo que venimos afrontando desde el mes de marzo ha dado cuenta de muchas insuficiencias sobre el esquema bajo el cual se ha venido adoptando medidas para poder hacer frente a la pandemia. No es propósito de este seminario criticar alguna medida o aplaudir alguna en particular, no, porque eso ya queda bajo la interpretación o definición de los mismos investigadores. Pero sí hay que saber orientar los criterios que deben asumir todos los investigadores, sobre todo en una carrera como la nuestra, el derecho, donde los puntos de vista pueden ser bastante contradictorios, pero lo que se resalta es alcanzar consensos y lograr mejorar las condiciones de vida en sociedad. No hay otro norte más que ese. Si buscamos simplemente provechos o garantías individuales, esa es la raíz de muchos desencuentros que no hacen sino generar el caos, rencillas y otro tipo de vicios que perjudican la posibilidad de por fin plasmar una unidad nacional, que es el anhelo de todo Estado, tener a una sociedad civil debidamente cohesionada. Ahora bien, ¿qué podemos decir en torno a la investigación en derecho constitucional a propósito de lo que hemos explicado previamente y tomando el caso del estado de emergencia? Decíamos, por ejemplo, que en nuestro país
si bien es cierto, se ha declarado el estado de emergencia ante la alternativa del estado de sitio, que solo es para situaciones sumamente extremas, pero no tenemos del todo definida una condición en la cual recurrir o fijar o establecer qué cosa. Establecer lo que viene a ser la, eh, llamémosle así, la crisis derivada de un riesgo de salud o un riesgo bacteriológico o epidemia. El estado de emergencia no se ha concebido en ese punto. ¿Por qué? Porque el estado de emergencia lo que propiamente definía era tener situaciones de control extraordinaria para casos en los cuales hubieran riesgos frente a qué? Frente a desórdenes internos y hasta incluso algunas catástrofes de índole natural. Esa era la concepción original, pero por condiciones derivadas de un riesgo en la salud, no tenemos una institución debidamente definida. A partir de ello también es importante destacar que la legislación en torno a lo que viene a ser las situaciones de emergencia es muy dispersa. Entonces, a partir de este tipo de situaciones de la realidad, es que tenemos los puntos básicos y sustanciales para poder investigar. ¿Cómo investigamos? Esa es la pregunta que muchos se hacen, porque cuando se llega a un nivel superior, como viene a ser un posgrado con maestrías y doctorados, el gran reto que enfrentan muchos graduados es precisamente cómo generar una adecuada investigación. Y para ello hay que formular un problema. Y estos problemas se toman sobre la base de la realidad. Nunca lo olvide. Hay que tener en cuenta precisamente el entorno en el cual nos desenvolvemos para poder sugerir bien qué es lo que podemos lograr en el sentido de solucionar un conflicto que estamos padeciendo. Entonces, para investigar, primero que se necesita una definición correcta y adecuada de la realidad. Si no tenemos un conocimiento o un acercamiento a la realidad que nos ocupa o afrontamos, investigar va a ser poco probable de lograr objetivos fértiles, fecundos, que nos ayuden a progresar. Entonces, señoritas, señores, hay que tener en cuenta ello, que no se puede lograr un adecuado desarrollo ni progreso en el ámbito investigativo si es que no tenemos un conocimiento de la realidad. Y este conocimiento de la realidad, ¿cómo se concreta? Hay que ir casa por casa, barrio por barrio, región por región. Bueno, en el ámbito jurídico la situación es distinta. Primero tenemos que ubicar qué tipo de investigación queremos. ¿Queremos una investigación que resuelva problemas o queremos una investigación que explique fenómenos? Entonces, es allí donde surgen dos instrumentos o métodos para poder investigar. Por un lado, puedo desarrollar una investigación descriptiva con el propósito de explicar. Si yo quiero, por ejemplo, demostrar por qué ha habido tantas idas y venidas en el tratamiento del estado de emergencia, muchas veces se tomaba una decisión, luego se cambiaba, como la posibilidad de salir días domingos, o recuerden ustedes, no es tan antiguo la posibilidad también de que los varones salgan un día y las mujeres en otro. Entonces, todo ello implica tener en cuenta qué es lo que quiero, demostrar que esas medidas no son de alguna manera u otra productivas, no van a traer resultados esperados, o simplemente quiero enunciar o exhibir todas las alternativas posibles al caso. Y al respecto, por eso viene el tema de investigaciones de carácter monográfico. Son investigaciones, ¿por qué? Porque es un producto académico, pero tendrán una aplicación para solucionar los problemas. Las investigaciones descriptivas carecen de esa cualidad. Investigación descriptiva, por ejemplo, puede ser cómo se trató situaciones de emergencia a nivel jurídico derivadas de terremotos e inundaciones. Un estudiante puede hacer una interesante monografía
sobre esos hechos, que pueden ser un poco de carácter histórico. O actualmente, una buena monografía podría ser cómo realizar una gestión lo más pronto y efectiva para lograr una sucesión de bienes derivados pues, del fallecimiento de una persona, de las miles de muertes que hemos tenido producto de esta pandemia, para evitar que observen constantemente la posibilidad de inscribir las sucesiones. Entonces, va a tener que recopilar, traer datos, ¿no? La mayoría, por ejemplo, de observaciones a la inscripción de sucesiones es porque la partida de nacimiento de las personas estaba incorrectamente completada. El nombre del padre o de la madre no coincide con el nombre adecuadamente registrado en el DNI. Había un error allí, ¿no? Entonces, ven, monografía, descripción, porque también pudo haber sido otro problema. No, hay un problema, ¿por qué? Porque los precios a nivel de las notarías para poder inscribir las sucesiones son muy elevados y la mayoría de la población no puede pagarlos. Entonces, uno tiene que ubicar y para ubicar, pues tiene que consultar. Pero lo que estoy haciendo es describir. Y si finalmente yo, habiendo podido ubicar o definir una situación problemática, yo pretendo proporcionar la solución, ahí entramos a una de las categorías más requeridas y ansiadas en el ámbito investigativo, lo que se conoce como las tesis. Entonces, resumiendo este punto, las investigaciones pueden tener un carácter monográfico si es que éstas se, digamos así, procuran solo brindar una descripción o un panorama general sobre un fenómeno que se plasma. Los fenómenos en la investigación jurídica pueden tener un carácter normativo, un carácter jurisprudencial o también una condición sociojurídica. Entonces, precisamente allí entra otro tópico que conviene hablarse, sobre todo en el ámbito del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque hay que señalarlo, en nuestro país hay más, y eso es parte de la realidad en el ámbito de nuestra disciplina, hay más de 20 universidades que ofrecen maestrías en derecho constitucional. Podríamos decir que una por cada región, sin perjuicio que la mayoría se concentran en la capital de la República, en la ciudad de Lima. Pero se abren las puertas para programas de posgrado, como ocurre en Constitucional, y sin embargo, una enorme deficiencia es la metodología de la investigación. ¿Qué puedo investigar? Y es muy penoso ver a muchos estudiantes con amplias ilusiones, pero cuyas investigaciones, conforme la plantean, más que ser tesis, que es lo que se exige para graduarse a este nivel, devienen o vienen a ser simples monografías y a veces es muy frustrante para ellos asumir que están de alguna manera u otra vetados para poder graduarse porque consideran de que no, que lo que hemos hecho no es monografía, es una tesis en verdad. Y es aquí donde surge la importancia de cooperar, de apoyarnos, porque la búsqueda del desarrollo profesional es una voluntad muy loable que merece todo nuestro impulso y solidaridad, sobre todo aquellos que ya hemos recorrido esos trayectos. La experiencia nos enseña, nos golpea. ¿Cuántas veces hemos tenido que rehacer nuestros trabajos, que consultar con diversos especialistas, lo que implica también pasar noches en vela, invertir parte de nuestro patrimonio en producir nuestra investigación, porque valgan verdades que en nuestro país financiamientos para investigaciones hay muy poco. Se está tratando de solucionar esa deficiencia con una ley especial para el investigador, y este investigador no solo en lo jurídico, también en los campos de las ciencias exactas, de las ciencias médicas, de las ingenierías, pero valgan verdades, hay que tener en cuenta ello. Entonces, si bien es cierto, tenemos decenas de programas de maestría en nuestro país, pero muchas veces no se orienta bien en lo que representa cómo investigar en derecho constitucional. Estudiarlo implica, como toda disciplina jurídica, lecturas, no olvidemos nunca. No solamente de los códigos, que es lo primero que revisamos, incluyendo la Constitución, por supuesto, hay que leerla, no decimos que no, pero un papel crucial para la comprensión, el debate y el análisis lo ocupa la doctrina. No es lea usted la ley, lea usted la Constitución y dígame lo que piensa. No, en el ámbito profesional, y ahí hay que marcar distancia de muchas veces los comentarios que uno puede escuchar
en el medio televisivo, en el medio radial, o la lectura que se hacen de ciertas entrevistas o declaraciones, incluso de algunas autoridades, que parecen no entender bien cómo funcionan las instituciones. Es muy fácil salir y gritar y decir, cambien la constitución, apliquen la pena de muerte de manera irrestricta, o también que se condene con cadena perpetua por cualquier crimen, no solamente los más execrables, sino también ya de una vez a los robos hay que darles cadena perpetua porque no se van a corregir. Pero si bien es cierto, es entendible la indignación, no decimos que no cabe indignarse, es totalmente natural y comprensible sentir cólera y muchos sentimientos complicados cuando uno es víctima de un abuso, de un maltrato y de un crimen, pero esto no nos faculta a simplemente actuar de forma, de alguna manera u otra, irresponsable con lo que representan las instituciones. Se le puede eso, de alguna manera u otra, comprender al ciudadano de a pie que no está instruido en las instituciones constitucionales, pero a las autoridades, que si bien es cierto, pueden tener una profesión de diverso tipo, pueden ser ingenieros, pueden ser médicos, pueden ser contadores, lo cual está muy bien, o pueden ser ciudadanos, pueden ser comerciantes, pero al ser autoridades les exige también respetar la institucionalidad. Pueden discrepar, pero no se puede simplemente hablar por hablar y asumir que por ser una autoridad ya ellos dominan y son la voz también en cuestiones doctrinales de conocimiento. Y aquí hay un punto importante que tenemos que resaltar, sobre todo una disciplina como la nuestra, que las autoridades son pocas las que recurren a las universidades a buscar soluciones. ¿Por qué? Porque hay un divorcio entre el centro de formación superior, que es la universidad, que también ha tenido sus embates producto de todo lo que ha sido el proceso de licenciamiento para asegurar mejores condiciones de calidad, pero han tenido que renovarse. En ese sentido lo decimos, han tenido que ahora asumir una condición mucho más parametrada para poder homogeneizar la calidad del servicio que se brinda a los estudiantes. Sin embargo, un aspecto que se exige es la responsabilidad social. Y si bien las universidades pueden tener, y de hecho vienen fomentando a nivel de estudiantes y docentes, las actividades de responsabilidad social universitaria, esto es, el acercamiento a la comunidad, pero no se ve esa alianza natural que debería haber entre autoridades y universidad, porque las localidades, las provincias, municipios, distritos, regiones, tienen diversos problemas. ¿Y de dónde salen las ideas para solucionar? ¿De las mismas canteras políticas? Podría ser, pero lo más idóneo sería acercarnos a aquellos centros que forman las mentes, que desarrollan la investigación. Y en nuestra disciplina, el derecho constitucional, asuntos como ya hemos conversado relativos a los derechos fundamentales, a la organización del Estado, a la demarcación territorial, a el orden interno y la seguridad, son aspectos propios de nuestra disciplina. Conversando entonces de los tipos de investigación que pueden ser de carácter doctrinal, que pueden ser jurídico, normativo y hasta un análisis jurisprudencial, o puede ser desde la perspectiva sociojurídica, hay que saber distinguir sus diferencias para poder entender cómo aplicarlos. Y estamos refiriéndonos ya a la especie particular de las tesis. Las tesis, sobre todo en el ámbito del derecho constitucional, pueden referirse a rebatir una posición doctrinal. Por ejemplo, hay quienes cuestionan la categoría de la Constitución como una norma suprema y como tal más bien pretenden o proponen flexibilizar los mecanismos de reforma. ¿Para qué? Para adecuar a la Constitución a las necesidades que pueden surgir urgentes en una sociedad hoy en día mucho más dinámica a partir de las condiciones de la sociedad de la información. Estoy escribiendo situaciones que se dan, no es que esto es algo que yo plenamente comparta, pero sí hay que referirlo. Entonces, a partir de una suerte de duda o cuestionamiento crítica a una institución, configurarse todo un cambio desde la perspectiva debidamente definida. Pero si Kelsen planteaba que la Constitución debe ser garantizada
por un órgano autónomo supremo, puede surgir una tesis que diga, no, en estos tiempos ya no vale tener un órgano que se encargue de la defensa a manera judicial de la Constitución, no, que siga siendo un tema netamente político, pero no que se judicialicen los asuntos sobre las críticas o algunos reparos en torno a la garantía de la Constitución como norma suprema. Ahí tenemos un debate de carácter doctrinal. Tengo la realidad. Existe un control concentrado de constitucionalidad en el Perú. Mi propuesta, mi tesis es que abandonemos esa, esa condición, podría plantear un académico. Muy bien, señor, si usted plantea eso, esperemos que tenga los argumentos para defenderlo. Y por eso, reiteramos, tenemos que acudir a la doctrina, no a lo que nuestra cabeza nos pueda simplemente inspirar o generar, no, para que produzcamos conocimiento, no simples ideas, es indispensable contar con una sólida base académica, teórica y doctrinal. Y eso solo lo puede proporcionar la lectura de los clásicos, de los grandes nombres que han forjado esta doctrina y le han dado un mayor, de alguna manera u otra, aprovisionamiento en sus instituciones y también categorías académicas. Se me vienen nombres como Maurice Duvergier, se me vienen nombres como André Joriou, se me vienen nombres como Georges Jelinek, entre Carré de Malberg, entre otros grandes tratadistas del derecho constitucional, no solamente peruano, sino del extranjero, porque hay que reconocer que nuestra disciplina tiene un germen, sobre todo, en Europa y también parte en los Estados Unidos. Entonces, la lectura de los clásicos, que no necesariamente son netamente peruanos, pero sí hay que destacar también a los peruanos que han estudiado y se han comprometido con la difusión y el estudio del derecho constitucional, entre los que destacan, como lo hemos defendido en nuestra tesis de doctor, Domingo García Belaúnde, que es el capo escuela de la Escuela Peruana de Derecho Constitucional. Sin embargo, viene otra condición. A nivel normativo, a nivel jurisprudencial, a veces se cree que investigar es compilar sentencias. Entonces, presento mi investigación de 50 sentencias sobre, por ejemplo, adopciones que se han emitido en los últimos años en diversos distritos judiciales de nuestro país, y esa es mi tesis. Señor, está recopilando sentencias, sí, pero mire, acá estoy resumiendo los fundamentos. Eso es monografía, señor. No está trascendiendo nada porque, ¿cuál es el problema que describía? Y muchas veces ante esa pregunta los estudiantes se quedan callados. Porque ¿para qué conseguir tanta jurisprudencia? Pero si alguien dice, no, tengo 50 sentencias que he obtenido de diversas gestiones, de diversos trámites, asociadas justamente a casos de adopción, donde quiero demostrar, miren ustedes, cuánto demora la adopción en el Perú, y hay que ubicar también a causa de qué, pero la evidencia está en las sentencias, porque ahí marca fecha de inicio del proceso de la demanda, fecha de final, sobre todo en aquellas adopciones que han sido pues judicializadas. Y quiero acreditar aquí, sobre todo con evidencia fáctica, de este problema que lesiona, por ejemplo, el derecho de todo niño o niña de ser sujeto de protección especial. 5 años esperando un hogar, ¿usted cree que eso favorece su desarrollo, su integridad moral? Ahí viene un punto importante. Usted recopila jurisprudencia, pero para demostrar el problema. ¿Y ahora usted qué va a proponer? Voy a proponer un proceso especial solo para adopciones. Ya hace un tiempo surgió uno en particular, recuerdo que lo leí a partir precisamente de estas situaciones que se vivían con muchos hogares que presentaban deficiencias sobre los menores que vivían en los mismos. ¿Por qué? Porque es muy común que a veces fallecen los padres y los abuelos se hacen cargo, los tíos se hacen cargo, pero, o algún amigo tal vez, pero no formalizaban. Y luego venían las denuncias, ¿por qué? Porque tal vez esta criaturita había sido abandonada por uno de sus progenitores y el progenitor venía al poco tiempo y reclamaba, no, es mi hijo, y yo, si es esto, bueno, no vi por él, pero está firmado por mí, así que soy su papá, tengo derecho a llevármelo, y se producían conflictos muy penosos donde una vez más una criatura que merece una especial protección se veía entre los fuegos del demandante y el demandado. Entonces, allí tenemos una situación
asociada a investigaciones de corte normativo o jurisprudencial. No se trata de recopilar o juntar normas, leyes o juntar sentencias, no. Lo que tenemos que hacer, lo que debe procurarse es precisamente, ¿qué cosa? Ubicar y definir un problema a partir de las evidencias que hemos conseguido, y para ello hay un capítulo conocido como las conclusiones y las recomendaciones de toda tesis, cuyo propósito es ese, que el investigador defienda una posición para poder solucionar el problema que ha definido. Solo así es como se generan tesis. Y como les digo, puede ser que uno en la jurisprudencia encuentre evidencias de muchas dificultades que hay en nuestro país en materia laboral, en materia previsional, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, de convivencia vecinales, cuestiones también patrimoniales, pero hay que tener la adecuada orientación metodológica. Y finalmente, tenemos a las tesis sociojurídicas, donde no se trata de una teoría, no se trata de una norma ni de una sentencia. Aquí, las tesis de carácter sociojurídicas hacen referencia a problemas sociales en donde el derecho tiene la respuesta. Me explico. Problema social, la pandemia. El derecho tendrá la respuesta, tal vez algunos efectos de la pandemia, como por ejemplo el no poder salir de nuestros domicilios, la quiebra de muchas empresas, la desprotección de trabajadores, por ejemplo también las limitaciones en el derecho a la educación. Recientemente se ha hecho público que los estudiantes van a ser promovidos al año siguiente, pero esto no significa una suerte de aprobación automática de los cursos. Hemos revisado la norma y señala que de todas maneras los profesores tienen que generar sus notas, un informe y dar cuenta de aquellos estudiantes que tal vez no pudieron conectarse a estos mecanismos de aprendo en casa o que no han podido seguir la educación virtual, para que durante el otro año se les tome también evaluaciones. No ha sido una promoción a celebrar y que digan, ya, todos pasen de frente. No, 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 en absoluto tiene esa circunstancia. Entonces, son problemas sociales. ¿Ven? El inadecuado aprendizaje durante esta época de la pandemia de los niños del nivel inicial, del nivel primaria, secundaria. Problema social. Ahora, ¿el derecho tendrá la respuesta allí? Muchos decían, claro, la solución a este problema es de que los niños pues, no se vean perjudicados y puedan cursar el siguiente año que les corresponde en 2021 sin problema. Eso no limita la situación que tenemos sobre el ámbito pedagógico. Entonces, tal vez el derecho aquí no tiene la respuesta al problema que todos advertimos que sería un deficiente aprendizaje durante el año 2020. Entonces, por allí, ¿quiénes tendrán sí la respuesta? Nuestros colegas educadores, nuestros también colegas psicólogos. Y dirán, no, aquí para mejorar el aprendizaje vamos a aplicar una dinámica especial de 3 meses, un plan para que los niños puedan repasar los aspectos esenciales de las competencias que se buscaban desarrollar en el grado que cursaban en el año 2020. Correcto, problema social, pero no ha sido el derecho, la educación, los pedagogos o los psicólogos los que han ofrecido la respuesta. Tenemos problemas, siempre hay huaicos permanentes en tal región y las pobres personas pierden sus propiedades. Una solución a ese problema social, ¿cuál podría ser? Bueno, construyamos pues diques para contener mejor o un cauce adecuado para que todo lo que descienda se vaya directo al mar. Bueno, el derecho ahí no tiene la respuesta, ahí lo tiene la ingeniería, ¿se dan cuenta? Pero muchos estarán preguntando, o sea, ¿yo puedo ubicar un problema local y hacer una tesis al respecto? Por supuesto que sí, es lo que más se necesita. He tenido la oportunidad de, por ejemplo, tener muy buenos estudiantes en maestría que me traían dificultades de su localidad. Profesor, en mi zona hay una contaminación particular por la actividad minera. Pero no es como el problema minero de otra localidad donde se afecta el agua. No, aquí no es el agua, aquí es el suelo. Porque cerca no tenemos tanto el tema de los reservorios de agua o de alguna manera u otra ríos que puedan, o lagunas que puedan contaminarse. No, aquí lo más insidioso es el suelo también por el producto que extraen. Entonces, si advertimos, ¿y cuál era su solución, profesor? Hay que generar una ordenanza especial a nivel municipal para que se le exijan ciertas medidas a este tipo de empresas. Ahí está su tesis, su solución. Solución
a partir del derecho, una norma específica, ordenanza para la localidad, para atender esa dificultad. Y en el tema de la pandemia, ¿cuál es la principal urgencia? Una vacuna. El derecho no va a tener la respuesta, lo va a tener la medicina. Por eso tenemos en todos los países del mundo, se convoca a los científicos y algunos ciudadanos que se han ofrecido voluntariamente a que se les inocule algunas muestras para ver si se está generando la vacuna. La investigación es una actividad común a todas las disciplinas y campos del saber, pero ¿cuándo el derecho tendrá la respuesta? Cuando se trate de un fenómeno sociojurídico. Es así como se investiga. Y en el derecho constitucional, sobre todo porque las normas contenidas en la Carta Fundamental inspiran a todo el sistema jurídico, ¿no? En su momento se decía para, de alguna manera u otra, contrarrestar, digámoslo así, ciertos vicios que se presentan a nivel de injusticias sociales, como es la falta de acceso al agua potable. Hay que incorporar el derecho fundamental al agua potable, ¿ok? Fue una solución, pero eso no le ha puesto automáticamente cañerías y desagües a miles de peruanos que no acceden al líquido elemento. Entonces hay que tener bien definidos los logros que pueden darse a partir de una fórmula de solución derivada de la cuestión jurídica. Para recapitular esta oportunidad que he tenido de dirigirme a ustedes en los temas de un seminario de Derecho Constitucional, quiero terminar refiriendo que por investigar hay mucho. Una sola hora no puede desmenuzar o sintetizar todo lo vasto que representa el derecho constitucional, pero hay que entender, sí, su particular cualidad en lo que representa la interpretación y cómo ello exige un repaso de la evolución de las instituciones producto de los distintos momentos que ha atravesado una sociedad. También, por supuesto, acercarnos a la experiencia de otras latitudes en las cuales han podido hacer frente a problemas similares al de un país y ver qué soluciones adoptar. Y, por supuesto, que este contexto de crisis, y como hemos escuchado de diversas formas, la crisis debe representar oportunidad. Claro, debe representar una oportunidad para mejorar, para cambiar, para un desarrollo que permita superar las nefastas consecuencias de esta pandemia, pero cómo orientar las mismas. Y para ello hemos advertido, podemos describir con monografías o podemos proponer mediante las tesis. Tesis que finalmente serán defendidas ante un jurado y que luego esperemos, que es el anhelo de todo académico, que sus ideas, finalmente como investigadores, tengan acogida en la comunidad. Estamos a pocos meses de renovar autoridades en el Congreso de la República, en la presidencia y como tal en todos los ámbitos del Poder Ejecutivo, y esperemos que el contexto del Bicentenario permita unir a los académicos con los políticos. No como una hermandad o fraternidad donde nos abracemos y nos querramos, no, no se trata de eso, sino el respeto que merece la labor profesional que sobre todo que de alguna manera u otra se fomenta y surge en las universidades, y que las autoridades tengan el valor y la sabiduría de pedir consejo a las mismas. Ha sido un placer dirigirme a ustedes esta noche. Les deseo lo mejor y sigamos atendiendo este tipo de capacitaciones como ahora nos han ofrecido nuestros amigos para poder seguir mejorando a pesar de la distancia y las limitaciones físicas, que esta ventana virtual sea el camino para cosas más grandes. Cuídense mucho y sigamos adelante.